Bien, vamos a comenzar nuestra enseñanza en esta mañana. Vamos hoy a estudiar las preguntas del libro de Gálatas que vamos a exponer aquí. Así que la clase de hoy es las 6 preguntas, ¿verdad?, del libro de los Gálatas, que vamos a exponer nosotros para poder entender las cuestiones y los conflictos que se encontraban en ese libro. Vamos a exponerlos en esta mañana y es algo que nos va a ayudar a nosotros a entender mucho este tema, que es interesante. Entonces, el otro Shabbat hablamos de la parte 2 de Pablo y Bernabé, y cómo también las sinagogas fueron fundamentales en el desarrollo de su ministerio y, ¿verdad?, su comienda a los gentiles. Así que Pablo y Bernabé visitaban las sinagogas, ¿verdad?, como lo miramos nosotros en el capítulo 13 de Hechos, verso 4, verso 14, verso 42. Y también en el capítulo 15, verso 36. Y ahora vamos a mirar hoy el verso o el capítulo 16 ¿De qué? del libro de Hechos. Recuerden que todo esto está en el libro de Hechos para mirar la importancia de las sinagogas en el desarrollo de la aceptación de los gentiles con sus hermanos judíos del movimiento Netzarita. ¿Hechos 6? 16. En Hechos 16, verso 4, o podemos leerlo desde el primero para entender también ahí este tema. Dice lo siguiente: también llegó a las ciudades de Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo cuyo nombre era Timoteo. Entonces aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos aparece otro personaje, ¿verdad?, que también lo vamos a tomar como referencia a Timoteo. Otro de los discípulos también que vamos a tomar como referencia fue a Tito. Así que Bernabé, Timoteo y Tito forman parte, ¿verdad?, de un equipo de desarrollo hacia los gentiles por medio del mandato del Eterno a Pablo. Entonces, unos de ellos eran legítimamente judíos y otros no eran judíos. Entonces, al que no era judío no se le obligó a circuncidarse. Pero al que era judío, que era circuncidado, tenía que cumplir con las normas de la ley. Entonces, Pablo no tuvo ningún problema en aplicarle el judaísmo riguroso a uno y no aplicarle el judaísmo riguroso al otro, porque él entendió bien que la conversión de los gentiles, ¿verdad?, no tenían que ver nada con la ley oral de los 18 reglamentos de Shemai. Usted tiene que entender que el judaísmo del primer siglo era politeísta, o sea, era un judaísmo pluralista, era un judaísmo pluralista que tenía diferentes pensamientos, y cuando aparece el Mashiach puso todas las cosas en orden, solamente las cosas que tenían que ver con la redención, con el arrepentimiento, tanto de Israel como de entre los gentiles.
las halajás o las leyes internas de las sinagogas las deja a los líderes locales. El Mesías no se metió en la forma de vida de las sinagogas, sino en la interpretación de los mandamientos sagrados de la Torá. Eso fue su principal. Él enderezó el desvío de los mandamientos. Uno de ellos lo encontramos, ¿verdad?, cuando le hacen la pregunta, ¿verdad?, sobre el diezmo, también sobre el repartimiento de tierras, también sobre el liderazgo, y todas esas cosas las contestó. Entonces Timoteo, hijo de una judía creyente, ¿qué quiere decir que esta judía creyente? ¿Ok? Entonces allí esa mención de esa judía creyente no quiere decir que esa judía era judía y ahora es cristiana. Entonces allí la palabra creyente es una aceptación de Yeshua como el Mesías. No es un cambio de religión, no es una conversión a otro Dios. Hay que tener eso en cuenta en el trasfondo hebreo del primer siglo. ¿Ok? Entonces, esta Yehudí tenía un hijo llamado Timoteo. Entonces, y de padre pagano. Ahí está el asunto. ¿Ok? Aquí está un matrimonio mixto. ¿Ok? ¿Quién da la identidad? ¿Quién da la identidad a un hijo? ¿Ok? ¿El padre o la madre? Recuerden bien que ¿dónde se cambió eso? La identidad siempre la da el padre. ¿Ok? Pero algo sucedió. Cuando retornaron los judíos de Babilonia, cambiaron esta ley. Ahora la identidad la da la madre y no el padre. Este es otro tema interesante. Pero ¿quién le dio la identidad a David? Su padre. ¿Ok? Porque su madre o su abuela, ¿quién era? Ruth. Y Ruth no era judía. Se convirtió al judaísmo, se convirtió al Dios de Israel. Entonces, este será otro tema interesante. Entonces, el asunto de Timoteo aquí nos avienta otro tema diferente, ¿ok? Pero no nos vamos a detener ahí. Y sigue diciendo, de padre pagano, y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio. No me distraigas. Daban testimonio. Por tal motivo quiso Pablo llevarlo consigo. Entonces aquí entra otro personaje a esta misión. Así que lo tomó y lo circuncidó. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo y no a Tito? Entonces quiere decir que esta mujer judía, ¿verdad?, no era observante. Eso también es un detalle importante. Al no circuncidar a su hijo, quiere decir que no era una mujer que aguardaba los misbots o aguardaba los mandamientos. Entonces, ¿por cuál motivo quiso Pablo llevarlo consigo? Así que lo tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que habían en aquella región, porque todos sabían que su padre era pagano. Entonces, y mientras iba por las ciudades, les predicaba y les enseñaba a guardar las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén le habían escrito. Y la congregación, ¿ok? Y las congregaciones eran confirmadas en la fe y aumentaban en cantidad cada día. Entonces, esto es importante analizar, ¿verdad? Todas las evidencias que tenemos de que tanto Bernabé como Pablo, Timoteo,
su lugar de reunión siempre fue sinagogas. También tenemos otro testimonio, el capítulo 17, verso 1. También tenemos en el capítulo 18, verso 5. En el capítulo 19, verso 8. Y el capítulo 28, verso 29 y 31. Encontramos todas esas evidencias para si quieren después ustedes indagar más en este tema. Entonces, todas estas evidencias nos dicen cuán importante era para Pablo comunicar el mensaje en las sinagogas. ¿Okay? La intención de Pablo no era ir a las sinagogas a desacreditar a Moisés y a decirle a los judíos que ya no, la ley de Moisés ya no estaba vigente, que ahora el Mesías ya había venido y había anulado todo eso. Ese no era su propósito. No miramos nosotros ningún debate, ninguna discusión sobre esos temas. Entonces, cuando una persona lee el libro de Hechos, ignora la realidad de las presencias judías en la gran cantidad de gentiles que están relacionados con él, entonces se corre el riesgo de ubicarse mal en tiempo y espacio. Y con la influencia teológica de Roma o helenista, asumir, ¿verdad?, que Pablo visitaba las sinagogas y a las comunidades judías con la intención de combatir el judaísmo y probar a los judíos, ¿verdad?, como ya dije ahorita, probar a los judíos, ¿verdad?, que debido a las enseñanzas del Mesías ya no era necesario para el judío santificar la ley, circuncidar a sus hijos, ni guardar las costumbres. Entonces, en el capítulo 21, ahí nos quedamos, del libro de Hechos, y fue donde nos quedamos cuando hablamos de ¿quién? De Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Entonces, Jacob es un personaje importante en todo este desarrollo, porque fue el que estableció las 7 leyes noédicas para los gentiles y no obligarlos, ¿verdad?, y no obligarlos a circuncidarlos y a guardar, ¿verdad?, por así decirlo, la ley rabínica farisea. La ley rabínica farisea en el contexto judío es la interpretación y las leyes, ¿verdad?, de la Torá. Pero aparte de las interpretaciones y de las leyes de la Torá, también existe una halajá, que es una práctica de ley de cómo conducirse, cómo vivir, cómo practicar, cómo vivir una vida religiosa. Y en ese tema, ¿verdad?, había legalismo, extremismo. Entonces, esa parte de esa interpretación o esa parte de esa halajá fue rechazada por el Mesías. ¿Okay? La preocupación del Mesías era de que esa energía que gastaban en poner cargas a sus hermanos, la usaran para agradar a Dios en obediencia y en sinceridad a los mandamientos. Recuerden bien que los líderes ponían cargas que ellos mismos no podían cumplir. ¿Okay? Porque a ellos les interesaba las multas por las transgresiones de los pecados. Entonces la Torá se volvió como una ley que hacía millonarios a los líderes, por así decirlo. ¿Okay? Por eso andaban acusando a la gente, y cualquiera que era acusado tenía que pagar la penalidad. ¿Okay? Entonces un rico compraba sus derechos a pecar, por así decirlo. Suena mal, pero esa era la realidad en muchos de los casos, no en todos los casos. Había gente sincera, había ricos sinceros, como todo. Pero a ese extremo se llegó,
Entonces las confrontaciones que hacía el Mesías con los fariseos siempre tenía que ver con los mandamientos del Eterno y no con su halajá, no con su práctica. Entonces él defendió muy bien ese tema. Y fíjense bien lo que tenemos aquí, este caso, ¿verdad? Que nos viene a la presencia o a la mesa aquí. Pero se les ha dicho acerca de ti que enseñes a todos los judíos que se encuentran entre los gentiles, que se separen de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni anden en las costumbres de la Torá. Así pues, por cuanto ellos se han enterado de que has venido para acá, haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho voto de purificarse. Tómalos, ve, purifícate con ellos y cubre los gastos para que se rapen las cabezas. Así todas sabrán que lo que se dice respecto a ti es mentira, y aquí tú cumples la ley y la obedeces. Ok, estos son discípulos de Yeshua, los dos, Jacob y Pablo. Y Pablo ya viene de Galacia, ya viene de enseñar a los gentiles. Pablo pudo decirle a Jacob, no hay necesidad de eso, yo no debo hacer un sacrificio porque ya la Torah no existe. No hay necesidad que estos hombres vayan al templo a cumplir los votos. Y no hay necesidad tampoco que yo gaste los gastos. Porque el Mesías ya me dijo que no es necesario de cumplir la Torah. ¿Por qué Pablo no resistió a la obediencia y al mandato que le dio? No fue una ordenanza fácil para Pablo, pero la hizo con todo gusto. Pagó los sacrificios de los 4 y se enfrentó a aquellos que le acusaban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le hicieron nada a Pablo cuando entró al templo a hacer los sacrificios? Porque era la Shon Hará la que estaba hablando. Eran los rumores falsos de que él enseñaba a los judíos que no guardaran la ley. Lo que Pablo enseñaba que no guardaran la ley eran los gentiles, no los judíos. Pero en comunidades donde había mucho gentil temeroso y había muchos judíos, el tema era muy delicado. Porque cuando se habla a una audiencia que son 2 grupos diferentes, es muy difícil que un grupo agarre lo suyo y el otro agarre lo suyo. Por eso vinieron estos problemas de separación, creo. Porque no supieron, los seres humanos no podemos superar el plan divino de Dios, jamás. No podemos superar. Si aún, ¿verdad?, en la misma nación, en la misma familia hay divisiones, como en la familia de Leví. La familia de Leví, los hijos de Leví no pudieron superar el liderazgo. Y se levantó una rebelión en contra de Moisés. No recuerdo, porque recuerden que Leví tuvo 3 hijos. No sé si ustedes se recuerdan sus nombres. Gerson, Merari y parece que Eliezer. Sí. ¿Ok? Entonces, de esos 3 padres dieron la dinastía levítica. ¿Ok? Entonces, Coré, ¿de qué descendencia era? ¿Ok? Entonces, después agarramos el tema para que vean que es importante la Torah, porque la Torah nos enseña todo eso. Dios colocó a esos 3 padres y a todas sus descendencias. Leví es uno, ¿ok? Leví es uno, pero hay 3 ramas diferentes. La descendencia de Merari, la descendencia de Eliezer y la descendencia de Gerson. Gerson es el primogénito.
Sí, porque los que arreglaban el templo. ¿Ok? Entonces muchos tenían diferentes niveles, porque el templo tenía 3 niveles de santidad importantes. El lugar santísimo, que es el lugar donde solamente la descendencia de Aarón podía ministrar. ¿Ok? Entonces en los apóstoles también hay estos niveles. ¿Ok? Entonces había estos niveles. Entonces para muchos Pablo es un profeta de los gentiles, un apóstol de los gentiles, pero simplemente era un siervo del Mesías, que se sujetó al liderazgo de los apóstoles. Todo lo que él hizo no lo hizo por su propia cuenta, se sujetó a los apóstoles. Y lo miramos aquí que obedeció a Jacob. Lo obedeció porque él no, todo lo que se decía de él no era eso. Entonces Hechos documenta que tales acusaciones fueron falsas. ¿Ok? Pero si se acusa, pero si se sigue excusando a Pablo de que ahora, venido el Mesías, los judíos ya no tienen qué hacer con la ley, cuanto menos los gentiles que nunca la tuvieron. Entonces, si se acusa a Pablo, ¿verdad?, que ya ha venido el Mesías, los judíos no tienen que ver nada con la ley, ¿se imaginan los gentiles? Los gentiles nunca tuvieron la ley, nunca han tenido la ley, nunca han estado bajo la ley. Debido al llamamiento de Pablo, exclusivamente como a Shaliach, ¿ok? Shaliach en hebreo es un representante, ¿ok? Es un representante, es un enviado a los gentiles, ¿ok? Pablo habla en las sinagogas y en las comunidades judías, teniendo en cuenta sobre todo la gran audiencia gentil que también allí se presentaba. De hecho, la mayoría de sus enseñanzas debieron ser dirigidas a ellos. Pero como les dije, qué difícil es dirigir tu mensaje a 2 grupos diferentes en un solo edificio, en un solo estudio, en una sola casa. Entonces, de hecho, la mayoría de ellos eran gentiles. Entonces, vamos nosotros en Gálatas, capítulo 1, verso 15. De hecho, la mayoría de sus enseñanzas debieron ser dirigidas a ellos, pues hacia este grupo de forma específica el Eterno le había llamado, como él mismo afirma en Gálatas. ¿Qué dice en Gálatas 1:15? Pero cuando agradó a Dios, a Eloa, a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. Entonces la misión de Pablo no es de atacar a los judíos juntamente con la ley de Moisés. Eso no fue su objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? Predicarle ¿a quién? A los gentiles. Él mismo lo dice, pero cuando agradó a Hashem, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. Como se mira, la revelación de Yeshua como Mesías de Israel a Rab Shaul antes de la existencia de un evangelio en forma escrita y antes que alguien le hablase específicamente de Yeshua, tuvo un propósito muy bien marcado. ¿Cuál fue ese propósito bien marcado? Predicar entre los gentiles. Y este mismo principio se afirmará luego de su encuentro con los rabinos Jacob, Ben Yosef, Yohanan y Kefas
como él mismo lo menciona en Gálatas 2, verso 9. Que él dice lo siguiente: y reconociendo la gracia que nos había sido dada, Jacob, Kefas y Johanan. Jacob, Kefas y Johanan. Si él los menciona por ese orden, tenemos que mirar que la máxima autoridad era Jacob, después Kefas y después Johanan, que fueron los tres pilares del movimiento nezarita. Y todos ellos eran judíos, eran israelitas, circuncidados y guardaban la Torá. Y vamos a hacer una pausa, yo creo, en estas preguntas de Gálatas, y voy a introducirles algo muy interesante, porque aquí se nos presenta este personaje Jacob, pero mal, muy mal nombrado por la Iglesia Católica. A este personaje judío, a este descendiente de David, hermano de Yeshua, hermano del Maestro, cometieron el terrible error de llamarlo Santiago. ¿Ok? Entonces, jamás sus padres le llamaron Santiago. ¿Ok? En arameo es Jacob, lo mismo que en hebreo. Y Jacob es Jacob, no Santiago. Entonces, si le quitas tú el San, ¿cómo se llama? Kefas. No, ¿cómo se va a llamar Kefas? No, es que está... Quítale el San a Santiago. Nosotros pensamos que Santiago es un nombre, no. El nombre es Tiago. Es que está dijo Santiago. Entonces uno dice Santiago, no. Santiago no es nombre. ¿Ok? No es nombre. El San es una... Como San Pedro, San Pablo. Es un acróstico de santo. Entonces la Iglesia Católica le puso hasta los propios evangelios ese acróstico. A ver, ¿por qué no le puso San Jeremías, San Isaías, San Daniel, San Moisés? A partir del Nuevo Testamento encontramos San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Mateo, San Juan, San Judas. ¿Por qué? Porque los canonizó. La Iglesia Católica es la dueña, y no es dueña, es la que se robó la autoridad del Nuevo Testamento y lo hizo a su manera. Y se lo dio a los protestantes, y los protestantes siguen con esa equivocación de seguir con la influencia católica en sus púlpitos y en sus iglesias. Abran su Biblia en el libro de Santiago. En el primer siglo no. Si tú decías, ¿dónde está Santiago?, nadie te iba a decir nada, porque no existía Santiago. ¿Ok? Entonces quítenle el San a Tiago y es Tiago, pero su nombre no es Tiago, es Jacob. ¿Ok? Entonces dice su carta, Jacob, no dice Santiago, ¿verdad que no dice? Jacob, siervo de Hashem y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Entonces, esta carta, diferente a los Gálatas, esta es una carta diferente a los Gálatas. ¿Ok?
Esta es una carta diferente a los Gálatas en el sentido de que esta carta es dirigida a las 12 tribus de Israel. Y no miramos que en esa carta él haya dicho a los judíos exiliados en el imperio de Roma que el Mesías anuló la ley de Moisés. Antes, al contrario, él la afirma que ahora tiene que ser obedecida porque el Mesías vino a enseñarla de una manera espectacular y sacó la semilla que estaba escondida en los labios de los intérpretes fariseos que lo único que hicieron, le hicieron legalista y no espiritualista. Hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas variedades pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la emuná les hará obtener paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídale a Hashem, que la da a todos generosamente y sin reproche, y le será concedida. Él le está hablando a los líderes, rabinos de las comunidades, que encuentren esa consolación en el estudio de la Torah. Él no está hablándole a los cristianos aquí. Le está hablando a sus hermanos judíos, conocedores de las Escrituras y aceptadores de la venida de Yeshua como su Mesías. Pero pidan con emuná, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que son agitadas por el viento. No espere el tal que reciba algo del Señor, siendo vacilante en su forma de pensar y deshonrando en todos sus caminos. El hermano pobre gloriece en su exaltación. ¿Cuál es la exaltación del rico? Del pobre. De que había conocido a Yeshua como el Mesías. Entonces, esto hizo un cambio. Recuerden bien que porque se venía una ola de tribulación grande y masiva, el Eterno derramó su espíritu sobre estas personas para soportar eso. Porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser perseguido y pobre. Sí, Y sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Se imagina cómo se siente una persona? ¿Ok? Entonces dice, el hermano pobre gloriece en su exaltación y el rico en su humillación. Porque él pasa como la flor de la hierba. Entonces, a los pobres les enseña, que esto es una virtud de la Torah, ¿verdad? Que el pobre siempre es protegido por Dios a través de la generosidad del rico. A través de la generosidad del rico, el pobre en Israel es protegido. Cuando Israel cumple la Torah, no hay hambre en los hogares pobres, y no hay viuda desamparado, y no hay hijo huérfano. Porque un principio que se hace en una comunidad aquí judía, ¿verdad? En una judía piadosa, ortodoxa, que antes de que comience el Shabbat, se le da una sedaca a la familia pobre para que tenga un Shabbat feliz. Y ese es un aporte de la gente que tiene, rica, que da su sedaca para que el pobre goce también juntamente con ellos en su casa. Porque el pobre no puede comprar un pedazo de steak en Shabbat, no puede comprar un gourmet en Shabbat, porque no tiene dinero. ¿Qué hacen los ricos piadosos? ¿Okay? Para que juntamente su hermano se goce con el manjar que ellos van a comer, le hacen una sedaca para que esa familia esté al nivel en la mesa de su Shabbat que todo su pueblo israelí. Eso lo enseñó el Mesías, y eso es Torah. No es legalismo, es amor al prójimo
¿Y dónde se encuentra el amor al prójimo? No se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra en las leyes levíticas del capítulo 21 de Éxodo, donde el Eterno le manda que no te olvides de tu hermano. Cuando tu hermano te pida, no aprietes la mano, sino ser generoso con él. Y todo el que estudia Torah y lee este libro, esto es pura Torah. No es una sabiduría cristiana. No es cristianismo piadoso de amar al prójimo. No es una ética de valores. Y se lo está diciendo a personas que conocen esos valores y esas éticas. Porque uno de los problemas más grandes que se mira en el cristianismo es que la gente solamente quiere recibir, pero nunca da. No les dan lo de su propia clase. Entonces, por eso es importante que el cristianismo siempre es acusado o siempre es señalado porque tiene la responsabilidad de ayudar al prójimo. No. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar al prójimo. Lamentablemente, muchos solamente buscan las iglesias por el beneficio que una iglesia puede ofrecer, pero no por el beneficio de humillarse. Porque el rico, dice, el hermano pobre gloriece en su exaltación y el rico en su humillación. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo al rico? ¿Dónde encuentra el rico su gloria? ¿Dónde la encuentra? Entonces, el rico, el pobre, encuentra su gloria con la bondad del rico. Porque hay gente que piensa que todas las cosas Dios se las da. Es cierto en cierto punto. Pero Dios las da a través de la necesidad de un corazón que le teme. Entonces el hombre piadoso le da gracias a Dios porque tiene ese sentir. Porque si hay algo preocupante en los seres humanos es que no sintamos la necesidad de ayudar a nadie. Y si un corazón piensa así, es que Dios no está allí. Por lo cual Dios no obra. Entonces Dios obra y bendice a otro ser humano a través de ¿quién? ¿De los ángeles? No, a través de nosotros. A través de nosotros, no hay otra forma. Y cuando el rico se gloria y el rico se humilla, ¿quiénes ganan? Los tres. Hashem, porque el rico cuando recibe le da gracias a ¿quién? Y cuando el rico Y el pobre recibe de Hashem. y cuando el rico da al pobre, ¿ustedes piensan que solamente el pobre da gracias? También el rico da gracias, que le da el sentir de dar a la persona. O sea, el amor es de doble sentido, no solamente va a un solo lado. Entonces, por eso, Jacob nos da una lección de Torah aquí interesante. El rico se da en su humillación, se gloria, porque él pasa como la flor de la hierba. Porque así como sale el sol con su calor y marchita la hierba, y su flor se cae, y la belleza de su aspecto deja de ser, así se marchita también el rico en sus caminos. ¿Cuál rico? ¿Cuál rico? El rico malvado, no el rico bondadoso. Entonces, ¿dónde encuentra su gloria el rico? En la humillación. Pero dice, ¿qué dice aquí? Recuerden bien que estas palabras son rabínicas. Tú tienes que sacarle la conclusión de lo que está hablando. Y lo que está hablando aquí, que el rico
¿verdad?, encuentra su gloria en la humillación. Pero dice, pero si no se humilla, será como ¿qué? La flor del campo. Como la flor del campo. Entonces sigue diciendo, bendecido el hombre que sobrelleva las pruebas, porque una vez que haya sido probado, recibirá la Keter. Jaín Keter, la corona de la vida. ¿Y cuál es la corona de la vida? ¿Cuál es la corona de la vida? La corona de la vida, en el judaísmo, el nivel más elevado de las emanaciones o de los sefirots, ¿verdad?, que se practican en la Kabbalah, hay 10 sefirots, y la más alta de todas es Keter. Y Keter es la coronación de la inmortalidad. ¿Ok? La persona que llega al nivel de Keter es la persona que alcanza la inmortalidad. O sea, es la que el Eterno tiene reservada para los que le aman y le obedecen. Y sabemos bien que un hijo de David, o el Mesías, fue el que alcanzó el nivel más grande de todos los seres humanos, que es el nivel de Keter. Y como él alcanzó el nivel de Keter, el Eterno le ha prometido que a todos aquellos que le obedecen a él serán investidos con la inmortalidad, como él lo hizo con el Mesías. Entonces, cuando Jacob dice que tenemos que soportar las tribulaciones y las pruebas y los problemas que vienen en este mundo, dice, recibiremos la emanación de Keter, la inmortalidad de la vida, la cual Hashem ha preparado a los que le ¿qué? A los que le aman. ¿Cuándo los gentiles se han dado cuenta que ese nivel de Keter existe? ¿Cómo interpretas tú la corona de la vida? ¿Piensas que literalmente es una corona? No, es una emanación, es una sefirot de Dios, que ya existe desde antes de que creara el mundo. Porque Dios creó el mundo con los atributos de las fuerzas cósmicas de las sefirot. Entonces, que ninguno diga, cuando sea tentado, soy tentado por Dios. Esto es Torah. Esto es Torah. Si esto se enseñara en las iglesias, se dejara de predicar al diablo en ellas. Porque no hay un servicio donde no se predique al diablo. A veces se habla más del diablo que la palabra de Dios. Jacob dice, que ninguno diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios. Déjenme explico esto. ¿Ok? Porque Hashem no es tentado por el mal. Y Él no tienta a nadie. Así que la idea de que el diablo te trae, no es porque Dios te está probando, es porque tu pecado y por tu mala inclinación dejas que el enemigo haga contigo lo que él quiere, porque tú se lo permites. Este no es problema de Dios, porque Dios no tiene enemigos. De hecho, Hasatán, que así se llama en hebreo, Hasatán, es un siervo del Dios vivo. No es su contrincante. Y no le está peleando a él el reino. Nos vamos a salir del tema. Pero por eso les dije que al entrar al libro de Jacob, vamos a mirarlo como un rabino de los más grandes que se hicieron en el siglo I. Y que lo único que enseña son principios de Torah. Y estos son claros ejemplos.
Entonces Hashem no tiene ningún rival llamado diablo. Y el diablo no quiere quitarle las almas a Dios o a Cristo. Porque todas las almas le pertenecen ¿a quién? El alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. El diablo es el policía de Dios. Él es el que se encarga en castigar a los violadores de los mandamientos divinos de Dios. Por eso, cuando nosotros obedecemos la ley de tráfico, la ley fiscal o la ley de tu ciudad, no tienes que tener miedo de ello. Porque los policías o el gobierno está para proteger a los ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando tú violas la ley? ¿Por qué le tienes miedo al policía? ¿Por qué le tienes miedo al policía? Porque hiciste algo mal. Porque no traes tu licencia en porque no traes tu aseguranza, porque te pasaste un alto, porque andas conduciendo bajo la influencia, X causa. Cuando miras un policía, la gente que se asusta con los policías es que deben algo. Y los que no deben nada, no tienen uno que tenerle miedo a ellos, porque ellos están para proteger a los civiles, están para proteger a los ciudadanos. Entonces, los demonios y Hasatán no tienen ningún permiso de hacerte daño cuando miran en ti el escudo de la obediencia de los mandamientos de Dios. Ellos tienen el derecho de servirte y de no hacerte la vida imposible. Por eso, Él dice, sino que cada uno es tentado por su propio deseo, o sea, su mala inclinación, su yetzer hará. Porque tenemos libre albedrío, tenemos nosotros libre albedrío. Nosotros decidimos por nosotros mismos lo que es bien y lo que es mal. Cuando hay justificación, entonces el deseo entra y hace estragos. Cuando una gente se justifica por hacer algo malo, entonces allí ya es seducido. Y eso dice, y es seducido al desear ardiamente. Y cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumido, da luz. ¿Qué? Muerte. Esa es Torah. Porque la Torah, la Torah dice que por estas cosas vivirás y no morirás. Otro midrash que él enseña. Mis amados hermanos, no hieren o no hierren o no erren. Toda dádiva buena y perfecta procede de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Hashem no tiene cambios. Nunca se hizo humano. Nunca se hizo hijo. Como enseñan unas iglesias. Hay iglesias que enseñan la divinidad de Jesús en este argumento. Es Padre de la creación, es Hijo por la redención y es Espíritu Santo porque se derramó en nuestros corazones. Qué simple. Jacob dice, mis amados hermanos, no hierren, no malinterpreten. Toda dádiva buena y perfecta proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces,
en quien no hay cambios alguno ni sombra de variación. O sea, el Eterno no cambia. Él es quien por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra. Fíjense, esta es Torah. Yo estoy primera vez que miro este libro de esta manera. Dice, Él es quien por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? ¿De quién está hablando? ¿De la Torah escrita o de la Torah viviente? Recuerden que la Torah viviente, o sea, nosotros fuimos creados por su palabra, ¿verdad? Entonces, esa palabra vino a ser una palabra viviente. El verbo se hizo ¿qué? Carne. Él nos dio vida por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces está hablando de Yeshua. Entonces, ¿cuál es la misión de Dios con Israel? ¿De hacerlo qué? Sacerdote. De enseñar Torah a las naciones. De enseñarles éticas y valores espirituales para que también formen parte de esa creación. Dice, por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar. Esa es Torah. ¿Qué dice el Shema Israel? Escucha. Con esto vamos a cerrar, ¿verdad que tan interesante? Lo vamos a dejar para la otra semana. Ya tenemos que, lo vamos a dejar en 45 minutos, ¿verdad? Porque los videos se están haciendo muy largos. Entonces, fíjense bien, nada más voy a terminar este capítulo porque está muy interesante y lo dejamos aquí. Fíjense bien, por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar. Y es un valor interesante en el judaísmo o en el hebreísmo. Es importante, ¿verdad? La ética tremenda. Cuando una persona está escuchando una predicación, una enseñanza en una sinagoga, nadie habla. Nadie habla y nadie opina. Solamente ¿qué? Escuchan. A comparación de los zafarranchos que se hacen en las predicaciones. ¿Por qué? Porque las personas no están educadas a escuchar. Porque el oído es una virtud que Dios nos dio para no ser engañados, para examinar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay personas que critican a una persona que nunca habla en una iglesia y nunca dice amén, pero que observa todas las cosas porque está escuchando. Y a todos aquellos que supuestamente hablan y alaban a Dios por cada cosa que dice el predicador, son los que menos aprenden. ¿Por qué? Porque no escuchan. ¿Cuántos amenes y cuántas aleluyas se oyen en una hora? El Shema, el Shema es lo primero que el Eterno hizo oír en el monte Sinaí. Porque la virtud de escuchar la palabra de Dios es el éxito de tu vida espiritual. No es la emoción, es la obediencia al escuchar. Porque el que no escucha es semejante como la hoja seca, que viene el viento y se la lleva de un lado a otro. Una persona no puede.
hay personas que dicen amén a todo. Y solamente se dice amén cuando Dios confirma aquello que tienes que hacer. Entonces, Jacob nos dice esto importante. Sé presto para escuchar. ¿Tardo para qué? Para hablar. Y tardo para la ira. Esto está en el Pirkei Avot. Estas tres virtudes, si practicamos nosotros estas tres virtudes: escuchar, no hablar mucho y no enojarte mucho. Y hacemos todo lo contrario. No escuchamos, hablamos mucho y nos enojamos rápido. Porque escuchar a alguien, aunque no tenga la razón, es una virtud. Y estos valores se encuentran en el judaísmo, que es la característica de la sobrevivencia de un pueblo que ha sido hostilmente perseguido por el mundo. Y por eso Él les está dando todas estas normas de ¿qué? De ética para soportar la hostilidad que se va a venir a todos los judíos pertenecientes a las 12 tribus de Israel. Recuerden que se escribió en el primer siglo, donde se venía una persecución en contra del pueblo de Israel en el mundo entero. Hostilmente venía una, porque finalmente, ¿verdad?, el aliado, porque recuerden bien, lamentablemente, Israel se alió con Roma para quitarse a los griegos de encima. Y por mucho tiempo Roma le dio el permiso y nunca le prohibió practicar. Es el único imperio que no le prohibió practicar su religión y creer en su Dios. Y lo único que sí hizo, que lo exilió de su propia tierra, para que no fuera una amenaza para el imperio. Porque mientras estuviera el judío en su tierra, podía surgir. Y le dice, mejor hay que expulsarlo. Y cuando el pueblo judío fue expulsado de su tierra, ¿se quedó Dios en la tierra? ¿Se quedó la Torah en la tierra? No, se fue con ellos. El judío, ya con esto termino, cuando fue expulsado de la tierra, se llevó la Torah con él, se llevó el Shabbat con él, se llevó Pesach con él, se llevó el Shavuot con él, se llevó a los profetas con él, se llevó la esperanza del Mesías con él, se llevó todo con él. ¿Y dónde está el judío hoy? Por eso dicen los sabios, donde hay un judío hay esperanza en el mundo. Porque de un judío puede nacer la esperanza de una redención. Porque Dios así depositó en la semilla de Abraham. Entonces, por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos, sea presto para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no deja que la obra de Dios haga justicia. Por lo cual, alejen de ustedes cualquier inmundicia y maldad que abunda y reciban humildemente la palabra implantada en nuestra naturaleza, la cual puede salvar sus almas. ¿Ok? Entonces, pero sea de los que ponen por obra la palabra. Ahí está la diferencia. Y no solo oidores. No se engañen a sí mismos. Entonces, en los tiempos del primer siglo, se oía la palabra,
si existiera esta frase, se dijera, no son los lectores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Porque hoy las personas leen la Biblia. En aquellos tiempos se oía la Biblia. ¿Sí me entienden? Cierto. Se oía, porque no había libros. La gente se tenía que memorizar la Biblia de memoria, los párrafos de la Biblia en las sinagogas. Cada Shabbat Los rollos. se agarraba un rollo que se llama parashá, que hoy día se llama parashá. Cada parashá se hace, cada Shabbat tiene una parashá. Y en el año son 54 parashás que se hacen en el año. Y una vez que se termina el año, se termina la lectura de los 5 libros de Moisés, que es la Torá, y sigue el ciclo otra vez y se comienza con la parashá de Bereshit. Entonces, por muchos años, miles de años, la gente iba a las sinagogas, ¿a qué? Escucha. A escuchar. No leían, no leían. No leían la Biblia, la escuchaban. Hoy la leen, pero no la escuchan. Ahora tenemos nosotros doble virtud. Ahora podemos leerla y podemos escucharla del maestro. ¿Y eso refuerza qué? Lo malo de leer la Biblia es de que cada lector es el propio intérprete. Y es por eso que cuando están predicando, pues no tienen la necesidad de creer lo que está diciendo, porque él ya leyó y Dios ya le habló a él. Ya sacó sus conclusiones. Ya sacó sus conclusiones. Entonces no, Dios me dijo que así estoy bien sirviéndole a Dios a gusto. Aleluya y gloria a Dios, y nomás así para taparle el ojo al macho nomás. Pero eso no es lo que está hablando aquí Jacob está hablando de algo más importante. Porque lamentablemente el cristianismo, cuando se habla de palabra, no la relacionan con los mandamientos. Y cuando Jacob habla de palabra, ¿habla de qué? De mandamientos. Entonces, escuchar a Jacob y escuchar a un predicador moderno son dos cosas diferentes. Y se los dejo de tarea. ¿Ok? Entonces aquí lo dejamos. Para la otra semana vamos a continuar con este libro de Jacob, porque este va a ser el otro testigo que tiene Pablo.